Me puse a repasar ayer el discurso de Alberto Fernández el 1 de marzo del 2020, es decir, su primera inauguración de sesiones ordinarias en una Argentina que estaba en crisis después de 4 años de macrismo, pero que tenía la expectativa de negociar la deuda, de cuidar a los más vulnerables, de dominar la inflación y, en definitiva, volver a ser un país donde se prioricen los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas antes que los negocios. Un país donde los derechos estén mucho antes que los privilegios. Había esperanzas, claro. Habíamos ido a las urnas hace poquito tiempo y se había votado por un modelo totalmente diferente hasta al que regía hasta ese momento. En ese discurso de 2020 de Alberto Fernández, hizo una lectura muy atinada de lo que estaba ocurriendo en el país y que pasa todavía con la palabra. Con la palabra. Decía Alberto Fernández, textual: en la Argentina de hoy la palabra se ha devaluado peligrosamente. Parte de nuestra política se ha valido de ella para ocultar la verdad o tergiversarla. Nunca midieron el daño que con la mentira le causan al sistema democrático, decía Fernández. En democracia la mentira es la mayor perversión en la que puede caer la política. Creo que todos compartimos eso, ¿no? Parte de un extenso discurso en el que se auguraba la vuelta de página para millones de argentinos y argentinas empobrecidos. Y por supuesto, ninguno de nosotros, ni siquiera el propio Fernández, sospechábamos lo que venía después, ¿no? Que estábamos a días de que nos estallara en la cara la gravedad de esta pandemia. Hay que decir, seguramente repasará el presidente el lunes en su segundo discurso, que este gobierno tomó muchas medidas para proteger a la ciudadanía de la crisis las crisis que se acumularon durante 2020, las que ya traíamos y las que llegaron, con errores, con aciertos, pero fundamentalmente con buenas intenciones. No se puede negar que existen buenas intenciones. Volvió el Ministerio de Salud, el sistema sanitario estaba desmantelado, antes no se habían preocupado tanto por las vacunas, en los medios más poderosos ni en la oposición. Se tomaron medidas para desendeudar a los jubilados que habían accedido a créditos usureros del ANSES macrista. ¿Para qué? ¿Para irse de vacaciones? ¿Para ampliar la casa? ¿Para comprarse un auto? No, para pagar la luz, para comprar remedios. En ese momento a nadie le preocupaba lo que pasaba con los jubilados tampoco. Se les devolvieron los remedios a los jubilados, se congelaron las tarifas, se tomaron medidas para preservar el empleo, los ATP, el IFE, que debió extenderse sin dudas por mucho más tiempo. Se aplicaron medidas sanitarias con la intención de proteger a todos por igual, se compraron insumos, se sumaron camas, es decir, podría seguir enumerando. Se llevaron adelante muchas políticas, se tomaron decisiones importantes para preservar a la mayoría de la ciudadanía, para garantizar derechos, básicamente. Tiene mucho para contar el gobierno, incluso saliendo de lo que es el escándalo por las vacunas a personas que realmente deberían haber esperado su turno, como cualquier otro argentino, algo que, insisto, no ocurrió solamente a nivel nacional, ocurrió en otros países y ocurrió aquí también en diferentes jurisdicciones. Puede el gobierno, creo, incluso si logra saltear la trampa de la imposición de agenda constante de la derecha, salir en cierto modo fortalecido de este escándalo con las medidas que se fueron adoptando durante esta semana y principalmente en esta idea de fijar prioridades y transparentar el programa de vacunación. Puede y debe, porque están llegando vacunas. El jueves llegó un avión desde China, anoche partieron 2 rumbo a Moscú. Se anunció además que la vacuna se va a producir en Argentina. Esa es una excelente noticia a largo plazo y tiene que ver con la buena relación que se preserva con Rusia, con una relación estratégica. Quizás sea difícil hoy, digo, en medio de tanto ruido, dimensionar todo esto que vengo enumerando. Se pierde, ¿no? Y más que nada se pierde por el relato de los grandes medios. Fuera de este tema, hay que decir que se convirtió en ley la legalización del aborto, pero me quiero quedar con lo que citaba al comienzo, en la necesidad de recuperar la palabra, de recuperarla en todo sentido, en el sentido al que refería el propio Fernández en aquel momento, ineludiblemente, cumplir con lo que se dice, no estafar las expectativas cosechadas en campaña, pero además recuperar la palabra, posicionándose de manera activa, firme, frente a estas imposiciones de las tapas de los diarios y las frases rimbombantes, las consignas
de quienes no tienen la responsabilidad de ser ejecutivo hoy, pero que cuando lo fueron con resultados calamitosos. Recuperar la palabra es también recuperar la agenda. Y en esa agenda tienen que estar las necesidades, en esa agenda, en ese recuperar la palabra, tienen que estar las voces de los sectores que fueron desplazados, empobrecidos en los últimos años, que son los sectores que eligieron a este gobierno. ¿Quién, si no, se va a ocupar de exigir que la alimentación en Argentina deje de ser un privilegio? ¿Quién lo va a hacer? El gobierno tiene la posibilidad, pero además tiene la responsabilidad de hacerse cargo de esa palabra, de ser la voz de los sectores populares que siguen siendo exprimidos por los mismos escasos nombres, los mismos escasos apellidos, que durante el macrismo se enriquecieron vilmente, pero que hoy también hacen negocios fabulosos. A ver, no vamos a mentirnos, son los mismos apellidos que históricamente exprimieron los bolsillos de la clase trabajadora, pero que durante los 4 años de neoliberalismo con sello macrista, bueno, fue realmente escandaloso, ¿no? Esa transferencia de recursos desde los sectores populares a esos grupos concentrados. Recuperar la palabra es también tener el timing necesario para darse cuenta cuando el diálogo se vuelve una excusa para dilatar el tiempo y conservar una posición ventajosa. Esa es una forma también de vaciar de sentido la palabra, ¿no? Cuando el diálogo se vuelve inconducente y se extiende en el tiempo. Cuando el diálogo es inacción, se deben elegir otros caminos. Y no es darle contenido a las palabras y darse cuenta de que ya no alcanza con advertencias. Pasado más de un año, de nada sirve repetir que se terminaron las avivadas y pedir colaboración. Es momento, y lo era también hace 10 meses, de que se implementen medidas para que todos los argentinos puedan acceder no solo a la salud o a la vacuna, con la misma rigurosidad que se intenta trabajar con la vacuna, me parece a mí hay que trabajar también el acceso a la alimentación. Es una vergüenza realmente que aquello que sale de nuestra tierra, que se produce en nuestra tierra, tenga los costos, recién lo repasábamos, ¿no?, que tiene. Con la misma rigurosidad debe garantizarse el techo, el transporte, la energía. Está pendiente otra promesa que se hizo, que fue la revisión de los cuadros tarifarios. ¿Qué pagamos? ¿A quién le pagamos? ¿Cuánto? ¿Qué sale la energía? ¿Cuál es el precio? Recuperar la palabra necesariamente implica mirar hacia la comunicación. La comunicación oficial que acumula errores varios y se vuelve en contra, pero además la comunicación, el acceso a la información como un derecho vulnerado a diario. Y no solo estoy hablando de accesibilidad de servicios esenciales o de tarifas. Me refiero a garantizar la pluralidad de voces y la calidad de la información. Recuperar la palabra es, por ejemplo, que justicia signifique definitivamente eso. Es terminar con eufemismos, es llamar las cosas por su nombre, fundamentalmente para pasar a la acción. La palabra implica acción. Esta tarde, les decía, habrá una movilización de opositores que están de campaña. Solo eso. Fogoneada por medios empresariales, operadores, amigos. Fue tapa incluso una semana. Una locura, pero mereció la tapa de un diario. Imponen desde hace 10 días el tema de las vacunas, omitiendo groseramente lo que ocurre en otros lugares. Lo repasábamos hoy temprano, no voy a volver sobre eso, pero van a machacar con eso durante todo el fin de semana y quizás más también. La oposición está de campaña, subida a la pandemia, y cuenta con que el Ejecutivo siga su agenda en un año de elecciones legislativas. Es deseable que no lo logre. Lograr que el repunte económico sea para todos. Terminar de negociar la deuda sin empeñar nuestro futuro. Discutir, ¿por qué no?, los términos de ese préstamo del Fondo Monetario Internacional que vino a financiar la campaña macrista. Un préstamo entre amigos. Fue eso. Reforzar los lazos de la alianza gobernante y mantener la iniciativa es un desafío, pero fundamentalmente una necesidad para el gobierno del frente.